Bueno, vamos a hablar en esta presentación sobre cambio climático y cómo este también se puede relacionar a otro evento poco conocido que es el pico de petróleo. Y bueno, pues es la presentación. Aquí vamos a iniciar con un poco los términos, como en esta imagen podemos ver el pez que está nadando en el agua, o bueno, los dos pececillos. Y nosotros también vivimos un poco así, sumergidos en el sistema en el que estamos viviendo. Mucho tomando, comiendo, vistiendo, usando todo lo que este sistema produce, pero pocas veces conscientes de lo que realmente significa todo eso, ¿no? Conscientes del ambiente, del sistema en el que estamos y en pocas ocasiones realmente podemos hacer una pausa, eh, como pensar en lo que realmente es, lo que hay, pero también sentir, ¿no? Lo que somos y cómo somos parte de la naturaleza, ¿no? Y ahí entonces también viene otro término que es la sustentabilidad y pues es como en cuanto a permacultura y otras perspectivas, por ejemplo, desde la agricultura regenerativa y pues sí, básicamente del manejo holístico de sistemas y en específico de ganado, pues es como lo mínimo que podemos hacer por la tierra, ¿no? Hablamos de que la sustentabilidad, ya lo vieron en otras clases anteriores y no solo de esta materia, sino de otras materias también. ¿Cómo es que este término pues ha perdurado ya unos 40, 50 años y se ha tergiversado mucho, ¿no? Como para que algunas compañías incluso que no son nada sustentables autoproclamen que lo son, ¿no? Pero el término habla como en unas cuestiones como difíciles de imaginar, ¿no? Incluso si nosotros mismos podemos imaginar nuestras vidas en unos 3, 5 años con dificultad, ¿no? Imagínate 3, 5 generaciones después de ti, ¿no? O sea, como la sustentabilidad habla de tomar solamente los recursos que necesitamos para poder vivir adecuadamente con calidad de vida suficiente y poder dejar algo a las generaciones que vienen, ¿no? Pero vienen muchas preguntas ahí como, por ejemplo, ¿qué necesitan las personas que vienen? Si ni siquiera están aquí todavía, ¿cómo vamos a saber, no? ¿Qué es lo que realmente necesitan? Y bueno, a final de cuentas sabemos que necesitan pues lo básico, ¿no? Alimentos de calidad, agua pura, ¿no? Para beber, para poder utilizar, ¿no? Como son todas estas series de servicios básicos y derechos de la humanidad, ¿no? Alimento nutritivo, medicina adecuada, sistemas de educación, tecnología, ciencia, ¿no? Todas cuestiones básicas, drenaje, luz eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas son cuestiones que pues permean y que la sustentabilidad pues ya no como concepto, aunque todavía se maneje, incluso la ONU, por ejemplo, tenga los objetivos del milenio y todas estas cuestiones, metas, indicadores que nos llevan hacia una supuesta sustentabilidad, pues realmente en mi perspectiva pues no es suficiente este término, ¿no? En especial en la forma en la que estamos consumiendo ya la Tierra, básicamente, ¿no? Como ente, como planeta, como recursos, si lo quieres ver, que no me encanta esa palabra para nombrarlos, pero pues hay que coordinar con una palabra, ¿no? Y pues por eso estoy trabajando un poco más con la agricultura regenerativa, ¿no? Porque pues la idea de la regeneración es ir más allá de la sustentabilidad, no solamente tomar lo que yo necesito, sino entregar todo lo que la tierra necesita de regreso, ¿no? Mucho más de lo que yo he tomado incluso, ¿no? Porque estamos en una situación de deuda hacia la tierra. Necesitamos volver a entregarle lo que muchas generaciones antes nos han dejado como herencia, ¿no? En especial a los jóvenes, más jóvenes, ¿no? A nosotros, a ustedes, a los que vienen incluso, ¿no? Y que además
sabemos que pues es una población, jóvenes menores a 25 en la Tierra, pues es más de la mitad de la población humana, ¿no? Son jóvenes, niños y jóvenes. O sea, ¿qué vamos a hacer en los próximos años cuando esos niños y jóvenes crezcan y se hagan adultos, pero en un ambiente contaminado, eh, políticamente difícil, económicamente muy difícil, ¿no? Socialmente complicado, ¿no? Porque de que hay guerras existen y todo el tiempo está aumentando, pues la violencia, hay problemas entre las personas y no es porque seamos muchos, sino porque realmente todos estos servicios básicos no están siendo cubiertos en la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces todos queremos esos servicios básicos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces vamos así, como el pez en el agua, comiendo, cagando, si lo puedo decir, nadando en ese sistema y pocas veces realmente tomamos esa pausa para decir, a ver, este es el rumbo que quiero seguir, esto es lo que voy a hacer de mi vida, esto es lo que va a hacer mi comunidad con la tierra que hay en ese espacio y con las cosas de suelo, aire, agua, ¿no? O podemos ir en una, que es lo que propone la permacultura y también la agricultura regenerativa, en un descenso energético, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo esto para pues contextualizar un poco más, ¿no? Entonces vemos que ya sabemos que hay una crisis ambiental muy fuerte, ¿no? Hay muchas cosas que están fallando. El cambio climático, ya lo sabemos, contaminación de todos los elementos, erosión y deforestación de los suelos. Estamos teniendo una gran cantidad de producción de gases invernadero, ¿no? Que principalmente se habla del dióxido de carbono, pero hay otros gases de efecto invernadero mucho más potentes como el metano y algunos otros, ¿no? Además de la contaminación, pues está también el hoyo en la capa de ozono. Ya está cambiando un poco esa situación, pero sigue abriéndose cada invierno. Y pues el exceso de las industrias, ¿no? Química, agrícola y petrolera, pero ahí también faltaría, bueno, se puede englobar en la química, pero sería como la minera, ¿no? También pues es como un problemón para la humanidad y para la tierra, ¿no? Y con ello se pierde la biodiversidad. Entonces hay, o sea, están muy relacionados todos estos problemas, todas estas crisis diferentes, pero pues a final de cuentas la solución en permacultura se ve muy sencilla y es pues eso, reafirmar, regenerar, empezar a trabajar con la sociedad, con las personas, etcétera. Entonces, el cambio climático tiene también sus propios efectos sobre los sistemas, ecosistemas y otros sistemas humanos. Y pues para empezar es una presión, si la es, de la población creciente. No queremos decir que la superpoblación sea el problema básico que lleve al cambio climático, pero sí genera una presión, ¿no? Mientras más personas haya, pues más recursos se necesitan para poder alimentar, poder transportar todas estas cosas que hacen los humanos y que producen y consumen. Y sí se observa una locura colectiva en especial en las ciudades, ¿no? O sea, si por ejemplo vamos a la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, no la más grande, un tiempo sí creo que lo fue, pero no es la más grande, pero sí entra en las megaciudades, pues sí sabemos que hay una locura colectiva, ¿no? Podemos hablar de que la gente está siempre a la defensiva, todos han tenido algún momento de violencia o abuso en la ciudad, ¿no? Les roban, te asaltan, este, abusan de otras formas y etcétera, ¿no? Y esto lleva a una locura colectiva, ¿no? No es lo mismo la gente que vive en una ciudad grande que la gente que vive en un pueblito, ¿no? Y también vemos que ya en efectos más físicos, no tan sociales, hay el derretimiento, sí, derretimiento de los hielos, o sea, eso cuando se derriten los glaciares, principalmente en los polos,
Lo que pasa es que se crece un poco más el mar, ¿no? Entonces sube el nivel del mar y eso está generando problemas en todas partes del mundo, pero en específico en las islas más tropicales, ¿no? Porque son pequeñas y de por sí ya están a expensas del mar, pues ahora ya están incluso siendo, pues, demasiado que tiene que migrar esa población, ¿no? También aumenta la temperatura global en general, el aire atmosférica. Hay una composición alterada de la atmósfera, no solamente están los gases de efecto invernadero, pero están muchos otros gases y contaminantes en el aire. Se están agotando los materiales críticos. Esto quiere decir, pues son todos estos materiales necesarios para la humanidad de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, el acero, los metales, el aluminio, el fósforo, que es indispensable para los fertilizantes convencionales o más bien agroquímicos. Eh, Todos estos materiales, ¿no? La cal, todas estas cuestiones están ya picando, ¿no? O sea, estamos en el punto crítico en que hemos extraído un montón, ¿no? De la tierra. Estamos agotando y contaminando todos los recursos acuáticos, tanto salados y dulces, y esto además produce guerras, ¿no? Por agua pura. Y tenemos crisis alimentarias. Ahí, bueno, cuando hice esta presentación había nuevas enfermedades, pues ya sabemos de una nueva enfermedad horrible y que nos tiene aquí encerrados en nuestras casas. Este, pero pues es algo que ya se preveía, ¿no? Que el hacinamiento de las personas y de los animales domésticos o incluso otros animales es peligroso para la salud humana y puede generar nuevas enfermedades. Entonces, pues si esta ya les parece algo grave, imagínense otras enfermedades mucho más graves como el ébola, por ejemplo, el dengue, ¿no? Que sí también está aumentando un buen el dengue, malaria, o sea, enfermedades relacionadas que realmente son difíciles, ¿no? Inestabilidad, en un momento te doy la palabra. Inestabilidad económica, hemos visto la crisis más reciente fue en el 2008, pero sí es una cuestión persistente. Hoy en día la inflación pues está muy complicada y todo eso lleva a la pérdida de biodiversidad. Entonces, un segundo. Entonces vemos que todo eso nos lleva a esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Como todas estas efectos del cambio climático o al revés, ¿no? Todos estos sucesos generan el cambio climático, ¿no? Como se retroalimentan, ¿no? Y vemos fotografías horribles, prepárense como esta, ¿no? Es un lago en donde todos estos son potreros y todos los lodos asquerosos de popó y sangre y todo del rastro llegan a este lago putrefacto, ¿no? Esto es como la industrialización de la crianza de animales. Aquí están los problemas acuáticos, en la parte de abajo, pues los osos polares, pero todos los otros animales polares que también están pereciendo porque ya no tienen un hábitat como antes. Islas que se están ahogando, ¿no? Que tienen que emigrar a otros países, ¿no? Y pedir asilo en otros países. Y el desplome de los glaciares, ¿no? Y en el otro lado, pues vemos que todo eso conlleva a huracanes más fuertes, inundaciones donde antes no había, fuegos inmensos como hemos estado viendo en los últimos años en Australia, en la costa oeste de América del Norte, ¿no? Y que siguen sucediendo problemas y olas de calor en Europa, donde antes no había, ¿no? En Canadá, en la parte del hemisferio norte, ¿no? Y las inundaciones fuertes que están sucediendo en el sur del planeta, ¿no? Y vemos esta fotografía, un poco triste, de comparación entre bueno, en ese entonces era muy novedoso, ¿no? Como la fotografía del 2012, que fue como la fotografía más
linda, enfocada y con mayor resolución que ha tomado la NASA de la Tierra desde el espacio, comparada con una más o menos de 1978, ¿no? Y en solamente 34 años, pues vemos el deterioro de América, ¿no? En toda esa población vegetal, cómo ha sido modificada, ¿no? Vemos erosión, deforestación de las selvas, de los bosques. En la foto de la derecha arriba, pues también vemos como todos los fertilizantes que bajan por los ríos están contaminando y llenando de algas los sistemas acuáticos. Entonces eso también genera problemas, putrefacción, y más liberación de gases de efecto invernadero. Vemos contaminación de plástico, que es un problema real y muy severo que vamos a tener que estar trabajando en los próximos años, todos los jóvenes que vamos creciendo. Islas de basura en el mar, todos, no solamente estas aves, sino todos estamos comiendo plástico en los alimentos, ¿no? Tomando plástico, encontramos plástico en formas diversas en todo el mundo. En ropa, pues en el agua, en la comida, ¿no? En forma de microplásticos, etcétera. Y el daño de la polución, ¿no? Acá la sobrepoblación, pero pues notamos que realmente son puras casas, no hay un diseño real que involucre naturaleza en esos espacios, ¿no? Todo está cubierto. Eso es un problema en nuestra ciudad severo, ¿no? Porque se hacen los cambios de uso de suelo ilegales, corruptos, y que están dejando a la ciudad sin elementos de resiliencia, ¿no? De cómo sobrevivir a eventos de lluvias fuertes o incluso a poder alimentarnos de forma inmediata con alimentos nutritivos, porque pues esta es una ciudad industrial, Querétaro, ¿no? Vemos más problemas con el petróleo, derrames, no hay fotos de las cuestiones radioactivas, pero pues también cuestiones radiactivas, ¿no? Y personas que no creen en el cambio climático, ¿no? Y todo esto nos lleva a ciertos estudios ya un poco más especializados. En este, por ejemplo, vemos que hicieron una lista de 9 límites o barreras, límites que involucran, por ejemplo, también el cambio climático, pero son como límites terrestres, ¿no? Como qué tanto puede soportar la Tierra estas cuestiones, ¿no? Vemos el cambio climático, estamos ya con un semáforo radar muy lindo para poder ver cómo está la cosa. Estamos en un problema más o menos crítico. Esto fue creo que en el 2012 o 13 o 15 y pues ya van más años, ¿no? Y con la contingencia sanitaria pues ha sido todo incluso aún más desastroso, ¿no? Luego sigue hacia la derecha como manecillas del reloj, eh, entidades novedosas, que serían como todas estas síntesis químicas que no sabemos qué son y que suceden, pero que están allí y que no sabemos ni cómo medirlas, porque no sabemos qué son. Luego están la depresión, o sea, el agotamiento del ozono estratosférico, que también pues ya ahí va, es un límite que estamos peligrosamente atendiendo. Luego también está todas estas sustancias aerosoles, no solamente o sea, sí, en la atmósfera, son partículas que están flotando ahí, que también no sabemos qué son, muchas sí sabemos, algunas causaron el hoyo del ozono, pero son contaminantes. Por ejemplo, sabemos que hay dioxinas, que son todas estas cuestiones de la combustión de plásticos, y muchos otros contaminantes, clorofluorocarbonos, el metano. No sabemos cómo interactúan estas cosas, ¿no? Entre sí y cómo se pegan unas sustancias a otras. Todavía seguimos investigándolo. De hecho, hay investigaciones muy interesantes al respecto.
Pero bueno, también estamos en ese es uno de los límites, no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a llegar al límite máximo, ¿no? La acidificación de los océanos también está sucediendo y es algo crítico, es otro de los límites. Los flujos biogeoquímicos, que hablan principalmente aquí del nitrógeno y del fósforo. El nitrógeno está en forma, normalmente está en el aire, está gaseoso, es un gas, el nitrógeno, y se puede unir para hacer muchas otras cosas, por ejemplo, amoníaco, que también sigue siendo gas o líquido, y que pues está en una situación crítica el nitrógeno, ¿no? Tanto que hay aminas y nitratos, nitritos y todas estas sustancias derivadas del nitrógeno que están en el aire, como también la cuestión del fósforo, ¿no? El fósforo, ya les dije que se utiliza para hacer agroquímicos, fertilizantes principalmente, y el fósforo solamente está en forma sólida. Entonces, si estamos usando fertilizantes y volvemos a esta foto, ¿qué está pasando? Están yendo desde los ríos hacia el mar, perdón, desde los ríos hacia el mar. Este es el mar. ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos enviando nuestro fósforo? Así. Al mar, ¿no? O sea, al fondo del mar. O sea, ¿cómo lo vamos a sacar de ahí? No. Bueno, estamos en una cuestión crítica en ambos, ¿no? Hemos perturbado los flujos biogeoquímicos del nitrógeno, del fósforo, del carbono, del azufre, del zinc, de un montón de elementos, ¿no? Estamos agotando el agua pura, el agua potable. Estamos en una situación crítica con el agua. También tenemos problemas severos con el uso de suelo y sus cambios. Y por último, la integridad de la biosfera, ¿no? Como eso sí está súper deprimente. La diversidad genética se está agotando críticamente, se están pues extinguiendo los animales y plantas, incluso ni siquiera hemos conocido la totalidad de los seres vivos y ya ni sabemos qué existió, porque nunca llegamos a ello, pero ya se extinguió, ¿no? Y todavía no se puede comprobar bien la diversidad funcional, ¿no? O sea, qué tantas especies realmente necesitamos los humanos y en general la Tierra para persistir, ¿no? Y ya lo saben, pues estamos en la sexta masiva extinción y esta vez causada por un animal en específico, ¿no? Que somos pues los animalitos humanitos. Entonces, pues sí es bien deprimente, es algo que se tiene que hacer y entender y medir, ¿no? En estos casos, o sea, sí hay varias cosas que estamos en el límite, pero no sabemos ni siquiera cuantificarlo todavía. Y pues problemático el asunto, ¿no? Pasamos ahora, eso es como todo relacionado al cambio climático, pero todo esto está relacionado por completo al pico de petróleo, ¿no? O sea, el pico de petróleo significa, bueno, en sí todas estas actividades han sido pronunciadas y llevadas a cabo gracias al petróleo, ¿no? En todas sus formas posibles, ¿no? La contaminación debida al plástico y a la síntesis química, pues proviene del petróleo. Toda la energía de la Tierra prácticamente, o sea, no podemos decir que es un gran porcentaje de energía renovable, casi toda viene del petróleo, de la combustión del petróleo y de pues, su quema, ¿no? O sea, como combustión y destilación, ¿no? Como en todas sus partes, ¿no? Combustibles, el gas natural, el queroseno, gasolina, diésel, todas estas sustancias que vienen del petróleo, ¿no? Entonces, cuando pica el petróleo, es que si vemos, por ejemplo, aquí esta mini gráfica, es una curva, podemos ver cómo sube drásticamente el consumo y, bueno, la extracción, el consumo de este petróleo y llega a un punto clímax, que es más o menos de la mitad, y después baja en picada otra vez. Entonces, el clímax, el punto más alto es el pico, y en el caso del petróleo, pues hay
son los yacimientos de petróleo, se están agotando, han sido explotados, cada vez tenemos que ir a profundidades mayores para extraer el petróleo, tanto en la tierra como en mares abiertos, y con todo el cochinero que esto produce, ¿no? Y el gas natural, que también no solamente se encuentra en los pozos de petróleo, pero también en otras zonas, el gas natural también, no estoy segura si ya picó, pero creo que sí ya. Y esto, de forma global, aquí están, creo que son 31 países o algo así, 36, del mundo. En el 2007 fue hecha esta gráfica, pero pues ya llegamos. Todos estos son los países en el mundo que producen petróleo, ¿no? Para empezar, no todos los países del mundo pueden producir petróleo, entonces tienen que comprarlo. Incluso el nuestro que lo produce, tenemos que comprar, creo que más de la mitad, porque somos unos tontos. Pero bueno, se lo compramos a Estados Unidos, ¿no? O sea, se lo vendemos en forma de petróleo y luego se lo compramos en forma de gasolina y otros combustibles, ¿no? Bien tontamente, pero bueno, si se fijan, México está, ya les hice el favor, ahí circulado con rojo, el color moradito, y está la fecha, ¿no? Este es el corte en el 2017, perdón, y ya físicamente, en la realidad, en 2004 picó México su producción. En el, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el yacimiento petrolero ahorita, pero ya vendrá. El más amplio y grande, pues ya picó en el 2004 con 3.824, creo que eran millones de barriles por día, o no sé cuánto eran, no tengo idea, pero picó 2004. Y en el resto del planeta, en el 2010, ¿sí? De forma así como que en otros países. En Estados Unidos ya se observaba esto también. Han habido como distintos picos en la historia, ¿no? Que se piensa que, oh, ya llegamos al pico. No, no, no. Oh, ya llegamos al pico. No, no, no. Y aquí, ahora sí ya llegamos al pico. No hay vuelta atrás. Ya no hay más producción de lo que había, ¿no? Entonces, esto es, básicamente. Y si se fijan, otros países ya también picaron, ¿no? O sea, está Australia, Noruega, todos estos ya van picando. Y pues, ¿de qué depende? No, más bien, ¿qué depende del petróleo, no? Así, voy a hacer una pausita. Entonces, las cosas que dependen del petróleo, así como resumido, pues es la producción de toda la energía que consumimos a nivel doméstico, industrial, el transporte, la producción de todos los alimentos industriales, el transporte de productos y seres, o sea, sí es mucho de estar llevando de un lugar a otro cosas, ¿no? Animales, seres vivos, plantas, comida, ¿no? La extracción y el manejo de materias primas, que pues son como toda la minería, por ejemplo, requiere muchísima energía y todas estas otras extracciones de materia, ¿no? Y pues para la síntesis química, que es muy tóxica para el ambiente, si realmente empieza a picar el petróleo y se empieza a agotar, pues va a picar todo lo demás, ¿no? Tanto el cambio climático, como pues toda la contaminación, todas estas cosas que pues nos están afectando, ¿no? Y mucho cree la gente y de las empresas, en especial de los transportes, que pues hacer todo eléctrico, por ejemplo, podría resolver nuestros problemas, pero pues no, al contrario, ¿no? O sea, eventualmente si se va acabando el petróleo, ¿cómo vamos a reparar las calles? ¿No? ¿De qué están hechas las calles también? ¿O cómo vamos a instalar vías para trenes, aunque sean magnéticos y lo que quieras, ¿no? O sea, ¿con qué energía vamos a hacer eso? Y sí, o sea, es una cuestión crítica, ¿no? Yo encontré bastante información para
el marco teórico de mi tesis. Y es un problema doloroso, ¿no? Incluso los extraccionistas de petróleo ya tienen sus simposios en Texas y todo, así como encuentros de que qué hacer, ¿no? En el futuro no tan inmediato, porque sí va a durar unos cuantos años más, pero se reúnen, tienen, bueno, ahorita quién sabe, ya han de ser virtuales, congresos, todo este tipo de sesiones para hablar al respecto, ¿no? De que realmente ya picó, ¿no? Y acá vemos también el petróleo de aguas profundas, petróleo normal, petróleos más densos y el gas, ¿no? El gas. Y saber que pues el petróleo que ya sacamos en el pasado, pues era el más superficial, era el menos denso, ¿no? Por eso estaba más arriba. Y el petróleo que nos queda es el más difícil de extraer, ¿no? Entonces hay una relación acá entre lo que invertimos de energía para poder extraer, transformar y ya llegar a utilizar este combustible mágico que es el petróleo, más o menos debe ser de 1 a 4. Y esa es como una relación aceptable, digamos, energéticamente. Y también tiene que ver con una calidad de esa energía, ¿no? De la energía que se produce eh, al todo esto, ¿no? O sea, al pasar por toda esta procedimiento, tanto de explorar, extraer, producir y transportar, ¿no? Y eso es lo que realmente es el rendimiento de algo, ¿no? En este caso, pues el rendimiento del petróleo como combustible, ¿no? Y pues ese rendimiento se llama rendimiento energético y pues se puede calcular para otras cosas también, ¿no? Como por ejemplo otras energías no renovables, ¿no? El petróleo en 1953 tenía una muy buena tasa de rendimiento energético. Invertían 1 y obtenían 17 unidades, ¿no? Muy bueno, por eso era como realmente una magia en ese entonces, desde que lo modificaron todos los sistemas de vida para poder ser de combustión de petróleo, porque antes era la combustión de carbón y pues eran los trenes de vapor y toda esta situación. Más adelante, pues vamos viendo que pasa el tiempo y baja el rendimiento energético del petróleo, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 ya nos da 1 a 6, ¿no? Y también podemos compararlo con el carbón, que es un rendimiento pues medio más o menos aceptable, ¿no? De 1 a 4, pero sí es una energía muy, muy sucia, ¿no? Y pues la combustión de carbón produce un chorro de dióxido de carbono. Y está la energía nuclear, que es de 1 a 3, y el petróleo en placa, que son las bituminosas, ¿no? Arenas bituminosas, por ejemplo, en Canadá, que ya se está extrayendo petróleo de ahí. Y pues eso es, ni siquiera es suficiente para ser rentable, ¿no? O sea, inviertes 1 y obtienes medio o menos, ¿no? Entonces, pues, o sea, no se puede confiar en ese método, ¿no? Y también podemos sacarlo para las energías renovables. Y ahí vemos donde realmente estamos en un problema. Porque, bueno, las mareas, por ejemplo, pueden, con estas serpientes gigantes que andan ahí en las mareas, muy buena producción energética, de 1 inviertes, obtienes 15, pero no hay mares así de violentos en todas partes del mundo, ¿no? Para poder hacer esta energía viable necesitan un diferencial de altura en las olas, más o menos de 8 a 10 metros, ¿no? Son olas muy grandes, no, pues, o sea, no existe esto en todas partes. Luego la energía hidrológica, ¿no? Que con el movimiento del agua puedes producir energía, es muy bueno, pero es la misma situación para todos, ¿no? En general, ni me voy a poner en específico. Todas las energías renovables dependen de un sitio específico, no se pueden producir todas en todas partes.
Entonces, hidrológica de 1 a 8. La eólica de 1 a 5. Se está tratando de investigar que pueda aumentar un poco ese rendimiento. La geotérmica es realmente muy buena opción, ¿no? Es 1 a 5. Islandia, por ejemplo, es un país pequeño, población pequeña, pero toda su energía eléctrica viene de sistemas geotérmicos, porque viven en una isla volcánica, ¿no? Hawái podría, por ejemplo, también hacer algo así, ¿no? El metano de 1 a 5, bien en una buena combustión. El metano, por ejemplo, de los biodigestores podría ser, ¿no? La biomasa en madera, ¿no? Como leña quemada, es de 1 a 3, pero esto también ya está aumentando desde el 2012, pues ya casi 10 años. La termal oceánica y la producción de biomasa de pues el alcohol que viene del maíz o de la caña. Inviertes 1 y obtienes 1. Y podemos ver la tristeza de la energía fotovoltaica, que inviertes 1 y obtienes medio. Entonces, mucha gente cree y muchas empresas creen que la energía fotovoltaica, o sea, las celdas solares fotovoltaicas, van a salvar al mundo, pero en realidad producirlas es mucho más problemático que lo que ellas pueden realmente generar de energía, ¿no? Entonces, pues estamos en problemas. Y bueno, pasamos entonces también a, pues a este pequeño concepto que ya les comenté hace rato de el descenso energético. Y es una propuesta desde la permacultura por el cofundador del término permacultura, que se llama David Holmgren, y publicó un librito que habla sobre esto, ¿no? Habla sobre los futuros escenarios del cambio climático y el pico de petróleo. Y él se imagina, pues, 4 escenarios, ¿no? Puede haber muchísimos más, obviamente, pero están interesantes sus escenarios. Y hablan de cómo estos dos conceptos o estas dos situaciones, cambio climático y pico de petróleo, interactúan y cómo respondemos los humanos a esa situación o a ese escenario, ¿no? Entonces, vemos que hay un escenario sobre la explosión tecnológica, que puede hablar como de que encontramos una energía o un combustible nuevo y podemos incluso disfrutarlo tanto que llevamos a un punto de colonización espacial, ¿no? Así como una onda Star Trek, así como locochona, ¿no? Otro escenario es la estabilidad tecnológica, en la que, pues, con el cambio o la transición de energías no renovables a las energías renovables, podemos mantener un consumo energético similar. O sea, como que vamos así, ¿no? Así como que se estabiliza, ¿no? Un poco esa situación. Y que la ciencia y la tecnología están en un punto en el que podemos solucionar los problemas de la Tierra con la ciencia y tecnología. Y luego vemos el tercer escenario, que es el descenso energético, en el que entendemos que la energía se está agotando, pues, del petróleo y en general, y comenzamos a hacer una transición, ¿no? A reducir nuestro consumo, a bajar también un poco de forma natural la población para evitar estas presiones y pues básicamente modificar la vida de forma que podamos continuar viviendo, pero consumiendo muchos menos recursos, ¿no? Y energía principalmente. Y está un escenario que es también muy factible, que es el colapso total de la especie humana, conjunto con otras especies y ya una especie de extinción masiva, ¿no? Muerte masiva. Existe un libro que se llama Collapse,
en inglés, y que describe cómo es que muchas comunidades o sociedades antiguas han perecido o colapsado y las razones por las cuales llegaron a ese punto, ¿no? Y pues a mi parecer y al parecer de este autor David Holmgren de estos 4 escenarios, pues el descenso energético y el colapso total son como los escenarios más probables, ¿no? Uno o el otro, ¿no? O sea, no podemos tener los dos. O colapsamos totalmente, un poco como los mayas, cuando antes de que llegaran los españoles, ¿no? O como muchas otras poblaciones en la Tierra han colapsado. El colapso de esta comunidad, por ejemplo, que se habla mucho, pero no hay gran ciencia y consenso, ¿no? De Atlantis, ¿no? Y otras, pues, poblaciones, ¿no? También tenemos el eslabón perdido, ¿no? Toda esta historia que no sabemos muy bien qué pasó de hace 25,000 años a hace 100,000 años con los humanos, ¿no? Entonces, pues probablemente colapsaron muchas sociedades en ese tiempo también, ¿no? Entonces sí estamos en un punto crítico. El otro día les decía, estamos como al pie de un precipicio viendo hacia abajo, ¿no? Así a punto de caer. Entonces, igual que el pico de petróleo ahí en el punto más alto, ¿no? Viendo a ver cómo va a estar la bajadita, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver graficado, ¿no? Para quienes son un poco más visuales, cómo están estos 4 escenarios, ¿no? Estamos con el consumo durante el tiempo, el crecimiento de la población, como toda esa curva que está en crecimiento, el gasto energético, llegamos al pico, que coincide con el pico de petróleo, y aquí empieza el escenario de la explosión tecnológica, ¿no? Del combustible maravilloso. Luego vemos la estabilidad tecnológica, ¿no? Luego vemos la bajada, una bajada linda y agradable que podríamos tomar si usamos esta técnica de la permacultura para el diseño de nuestros sistemas en un descenso energético agradable, o ya de plano el colapso total y pues a ver qué pasa, ¿no? Cuando colapsa totalmente la población, no creo que se acaben todos los humanos de la Tierra. Bueno, quién sabe, ¿no? Si hacemos una locura como una guerra nuclear, una onda así, pues sí se van a acabar todos, ¿no? Y solo van a quedar escarabajos, cucarachas y ratoncillos enterrados en la Tierra, ¿no? Mutantes y peces, yo creo. Quién sabe, ¿no? No podemos decir con amplitud qué podría pasar, ¿no? Pero sí están como todas esas posibilidades, ¿no? Le estaría muy lindo escoger el descenso energético como una población consciente de lo que podríamos llegar a vivir en los próximos años, ¿no? Pero sí, definitivamente el pico de petróleo eventualmente va a picar también la inequidad económica, a menos de que volvamos al esclavismo como una producción energética. La destrucción del ambiente, del entorno natural, también va a picar, porque pues si no hay petróleo con qué destruir, pues ya se va a acabar eso. Y eventualmente no es en el momento en que pica el petróleo en que ya podemos ver que también pica la emisión de gases de efecto invernadero, no, pero sí están relacionados, ¿no? Y pues, ¿qué podemos hacer, no? Así como población. Aquí dice Keanu, ¿qué podría pasar si cultivamos comida en vez de pasto, ¿no? Y el otro, en la otra foto dice el niño, entonces me estás diciendo que te cagas en agua perfectamente limpia y pura, ¿no? Entonces sí como que, ¿qué podemos hacer? Pues usar baños secos, recurrir a producir más de nuestros insumos y recursos en vez de estarlo consumiendo todo, ¿no? Y pues sembrar, plantar árboles, reforestar, participar en proyectos ambientales y también como la permacultura como una
respuesta a un sistema de diseño que puede ayudar a rediseñar todos estos ambientes y que va más allá de la sustentabilidad, ¿no? Que es este sistema regenerativo, ¿no? De diseño y también de cultivo, de, no solo de plantas, sino crianza de animales y formación y estrechamiento de comunidades sociales, ¿no? También están, bueno, no quiero profundizar en este tema, pero ellos dos son los principales fundadores de esta palabra, concepto y técnica. Y bueno, algunos otros personajes es David Holmgren, el del el centro, en la foto de la derecha, y Bill Mollison en la foto de la izquierda, ¿no? Y bueno, estas son algunas fotos de otros personajes y hasta aquí me voy a quedar, ¿sale? En las éticas de la permacultura. Estas éticas son tres básicas de las que surgen principios de diseño, principios de comportamiento y otras cosas, pero son bien lindas, ¿no? La filosofía y la ética de la permacultura a mí me llena mucho, ¿no? La primera es cuidar la tierra y todo lo que está vivo, pero también lo que no está vivo, ¿no? Todos esos otros elementos que están allí en la tierra y pues cuidarlos, considerarlos a todos. La segunda ética es cuidar a las personas, a la gente, porque pues si no consideramos a las personas como parte de la naturaleza y también como parte esencial de estos sistemas que estamos queriendo rediseñar, pues los sistemas fracasan, ¿no? O sea, están moderados, están utilizando siempre la gente todos estos sistemas. Necesitamos considerar a las personas, ¿no? Y la tercera es muy linda, la tercera ética habla de compartir los excedentes, de cooperar, de dejar de competir tanto, ¿no? Y pues son como tres éticas muy contrarias a la economía capitalista neoliberalista, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente se considera todo lo necesario para la vida humana sin tener que destruir la vida de los demás, ¿no? De, no solo de otras personas, sino de las demás entes de vida y las otras cosas, ¿no? Todas esas cosas que están ahí, rocas, materiales, minerales, agua, elementos, ¿no? Que están ahí, pues cuidarlos. Entonces, todos estos son, a final de cuentas, algunas estrategias que podemos tomar. Y les voy a pasar algunas fotos, un poco ya aterrizando algunas situaciones, a ver si mejora un poco el ánimo. Y bueno, pues, ¿qué hacer con todas esas cosas que se producen, no? Empezar a recurrir a la biodiversidad en contra del monocultivo, no solamente de la tierra, pero también el monocultivo de la mente, como dice Vandana Shiva. Empezar a ser más diversos, ¿no? Culturalmente, biológicamente, físicamente, ¿no? Empezar a utilizar los recursos para lo que podemos realmente hacer los humanos, que es arte. Empezar a generar formas de vida más acordes a la tierra, ¿no? La construcción natural, la diversidad agrícola, ¿no? Respeto a la tierra, respeto a las comunidades y el aprovechamiento de las energías, ¿no? En la esquina izquierda abajo son unas estufas solares que están bastante novedosas y se ven muy bien, en una población sencilla, ¿no? Y esto evita, por ejemplo, el consumir petróleo, ¿no? Gas natural. Vemos también sistemas productivos que han permanecido durante más de 4,000 años, como son los sistemas de arroces en curvas a nivel en China y en algunas otras regiones de Asia, que producen suelo en vez de consumirlo, y es gracias a todas estas prácticas que llevan a cabo que pueden realmente gozar de seguir ahí después de 4,000 años, ¿no? Imagínense lo que hubiera pasado con nuestros ancestros mexicanos si realmente conserváramos todos esos, pues todas estas
tradiciones y conocimientos de ellos, ¿no? O sea, nosotros en México y en Latinoamérica tuvimos una pérdida muy grande de todos esos conocimientos cuando llegaron los españoles a colonizar, ¿no? Entonces vemos otro tipo de paisajes, este ya es un poco más aérea, la foto, ¿no? De las terrazas de arroz, hasta los colores que producen son así como que súper increíbles, ¿no? Y podemos llevar este tipo de conocimiento que es muy tradicional a un terreno en específico como, yo qué sé, un cerro, en este caso era, parece un potrero, y se le hacen todo este marcado topográfico de niveles para poder cultivar en cada una de estas líneas azulitas, es una curva sobre el nivel del mar. Entonces, igual que acá, bueno, el agua te dice, ¿no? El agua, la superficie de agua te dice, este lugar es plano completamente, ¿no? Si está de bajadita, pues el agua se va, ¿no? Entonces, podemos aplicar eso mismo para diseñar nuestros ambientes. Por ejemplo, las milpas, ¿no? De temporal, los cultivos de caña, que son como muy tradicionales en América en general, ¿no? Que son realmente prácticas muy degradantes de los suelos y deforestan zonas de, por ejemplo, la selva del Amazonas para cultivar soya, ¿no? Entonces podemos más bien empezar a pensar en ocupar las tierras ociosas, en hacer este tipo de diseños de agua, empezar a captar más el agua de lluvia para que se infiltre, ¿no? Aquí en esta parte amarilla podemos ver cómo podríamos hacer un pequeño bordo o laguito, una presita, ¿no? Aquí hay uno, dos, tres y cuatro posibles, ¿no? Todo esta técnica de estudio se llama Keyline, diseño hidrológico de Keyline. Eso podemos aplicarlo para los diseños de nuestras ciudades, de todos los ambientes, pues humanos que estamos generando, ¿no? A contrario de nomás hacer hoyos o aplanar todo para hacer cultivos, ¿no? Y se puede hacer una transición también de los cultivos que ya existen para adaptarlos o adecuarlos con esta técnica de diseño hidrológico Keyline. Y se pueden también diseñar pues ambientes más naturales para la vivienda humana, ¿no? La idea que yo tengo pues es como que ya no abrir más espacios ni hacer más cambio de uso de suelo, sino más bien rediseñar lo que ya tenemos y tener un aprovechamiento más natural de los elementos de la región, ¿no? Aquí en Querétaro construían mucho con adobe y es una técnica muy segura y muy benéfica para el clima que hay aquí, incluso más que los sillares, ¿no? Que también son de la región, pero eso sí, pues son más extractivistas, ¿no? Entonces, y ya para terminar, el sueño del permacultor y de toda esta agricultura regenerativa, manejo holístico, pues es realmente poder disfrutar la vida, no estar así en el trabajo, en el sistema, como el pez del principio en el agua, ¿no? Así como ni sabe qué está pasando. Pero nosotros sí, después de haber hecho toda una labor consciente de diseño, de reintegración de los humanos a la naturaleza, pues poder disfrutar la belleza que nos brinda la naturaleza, ¿no? Tal vez esto es muy tropicalón, pero pues también podemos tener una cabañita, un fueguito en una chimenea, etcétera, ¿no? Y nada más como comentario final de esta plática o charla, pues sí, el hecho de que necesitamos algún combustible magnífico, pues sí, eso es real, pero a lo que he estado investigando y aprendiendo en los últimos años, la leña, o sea, la madera, puede ser nuestra solución magnífica, ¿no? O sea, tanto como para reforestar el mundo y para poder también talar algunos árboles y producir energía, ¿no? De hecho, hay algunos implementos, una máquina que hace combustión, es un generador, como los de que le echas gasolina y generan energía eléctrica, que van, por ejemplo, a las fiestas, eventos en el campo.
eso utilizan, ¿no? En los conciertos son grandes generadores, pero un generador de energía eléctrica, pero el combustible es leña y es bastante eficiente. Tienes que hacer la leña muy chiquita en pedacitos o en unos mini pellets, pero es súper eficiente. Entonces, eso y otra cosa que podría ayudar, que también se está investigando, pues es cómo conservar la energía, ¿no? Y en ese sentido han pensado que los concentradores de aire, estos tambos donde, ¿cómo se llaman? Pues sí, no me acuerdo cómo se llaman. Aire comprimido, ¿no? Podría ser funcional para mover bastantes máquinas, ¿no? Entonces, bueno, de que se está investigando, sí, pero también se sabe que una transición que esto ya lo ha hecho algunos países forzadamente o voluntariamente, como Cuba, cuando picó o sea, ellos tuvieron todo un bloqueo económico y fue como, para ellos picó el petróleo, ¿no? Se acabó el petróleo de repente, ya no pudieron obtenerlo más y ellos tuvieron un periodo complicado de vida de varios años para poderse adaptar al aceite de palma y a otros tipos de combustible, ¿no? Con un ingreso o una importación mínima de petróleo, ¿no? Que era lo que les mandaba Rusia. Otro país es Papua Guinea, que también les hicieron un mega bloqueo económico. Y otro país es Holanda, ¿no? Holanda tiene mucho dinero a costa del tercer mundo, pero sí es un ejemplo a seguir en cuanto a la reducción de su consumo energético, ¿no? Eh, muy cuestionable, pero sí se observa, ¿no? Y la mayor parte de la gente, y también por sus condiciones, no es tan factible hacerlo acá, pero la mayor parte de gente utiliza la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Pero ya toda esa transición la vivieron estos países. Ahora, ¿qué va a pasar con México y otros países que se han dedicado a centrar su transporte en el consumo petrolero, ¿no? Por ejemplo, un tren, no específicamente el Tren Maya, pero un tren en México sería muy conveniente entre las ciudades más grandes, Guadalajara, México, Querétaro, Monterrey, ¿no? Como estas ciudades y que conecte con el Bajío. Sería muy importante un proyecto de estos porque sí reduciría un buen, tanto los accidentes carreteros como la inversión en carreteras y que lo que eso significa para México, pues corrupción y todo el movimiento ambiental, ¿no? Toda la producción de gases de efecto invernadero y combustión de petróleo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que para mí aquí termina esta charla, pues nada más con una invitación a que al menos sepamos que ese aire y el sistema en donde estamos viviendo, ¿no? Como el pez pueda realmente hacerse consciente del agua en donde vive y de todo lo que eso significa para él, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros sí somos seres un poco más conscientes que los peces, pero pues requiere voluntad, ¿no? No solamente voluntad, sino recursos, situaciones políticas complicadas, ¿no? Para poder sacar adelante. Y pues bueno, adelante, ¿no? Esa invitación abierta.